La luz del sol se filtraba a través de las persianas, formando sombras rayadas en la encimera de la cocina. Marion Wilcox removía el café de la mañana, observando el baile de las motas de polvo en los rayos de luz. Eran las 7 de la mañana, y el silencio de la casa solo se veía interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y el sonido de la cuchara contra la taza de cerámica. Ellery, tu café está listo, llamó ella, añadiendo una cucharada de azúcar a su taza. Se oyó un murmullo ininteligible procedente del cuarto de baño, y un minuto después apareció en la cocina su marido, un hombre alto con barba incipiente y profundas arrugas alrededor de los ojos, que parecían haberse acentuado en los 3 años que llevaban juntos. «Buenos días», murmuró él, tomando la taza de las manos de su esposa. «Gracias». Marion asintió en silencio. Hacía tiempo que se había acostumbrado a las mañanas silenciosas de Larry. A diferencia de ella, él solo se volvía sociable después de la segunda taza de café y el desayuno. Ella se había acostumbrado a ese rasgo de su carácter, al igual que a otras muchas pequeñas cosas que hacían de Larry Wilcox el hombre con el que se había casado. Se conocieron en la cafetería Utra Ross, donde Marion trabajaba como cocinera. Era un pequeño restaurante en la esquina de la Séptima y Oak Street, con 6 mesas y una barra desde donde los clientes podían ver cómo trabajaban los cocineros. Ellery iba allí casi todos los días, al volver del trabajo en el taller mecánico Vulcan, situado a 3 manzanas. Siempre pedía el mismo sándwich de pavo y aguacate y se sentaba en la barra. Un día Marion se fijó en que no tocaba el aguacate. ¿No le gusta el aguacate?, le preguntó desde detrás de la barra, observando cómo él sacaba con cuidado la pulpa verde de su sándwich. «Lo odio», admitió Ellery con sinceridad, levantando la vista hacia ella. «Pero en el menú no hay sándwiches de pavo sin aguacate. ¿Y todos los días pide un sándwich con un ingrediente que odia?». Marion arqueó las cejas con sorpresa. «Soy una persona de costumbres», se encogió de hombros Ellery. «Además, el pavo aquí está muy bueno». Al día siguiente, cuando él llegó y pidió lo mismo, Marion le trajo personalmente el sándwich, sin aguacate, pero con una ración extra de pavo y salsa casera, cuya receta había inventado ella misma. «A cuenta de la casa», le guiñó un ojo. «La vida es demasiado corta para comer lo que no te gusta». Ellery sonrió de verdad por primera vez, y Marion se sorprendió de cómo esa sonrisa transformó su rostro. De un mecánico severo se convirtió en un hombre atractivo, con una mirada un poco tímida. «Me llamo Ellery, Ellery Wilcox», dijo tendiéndole la mano. «Marion Lamb», respondió ella, estrechando su mano fuerte y callosa. 2 semanas después se encontraron por primera vez fuera de la cafetería, en un pequeño cine donde proyectaban películas en blanco y negro. 2 meses después, Marion ya sabía que Larry había crecido sin padre, que tenía una hermana menor llamada Gail, que le daba miedo las alturas y que le encantaban los coches antiguos. 6 meses después conoció a su madre, Helda Wilcox, una mujer de porte perfecto, labios finos y mirada fría de ojos grises. Y fue entonces cuando tuvo claro que no debía precipitarse con la boda. Helda Wilcox vivía en una antigua casa victoriana a las afueras de Santa Rosa. La casa necesitaba reformas, pero por dentro estaba perfectamente ordenada. Cada cosa tenía su lugar, los suelos brillaban y no había ni una mota de polvo en las superficies antiguas. «Mamá, ella es Marion», la presentó Ellery cuando entraron en el salón, donde les esperaba Helda, sentada en un sillón alto, como en un trono. «Encantada, señora Wilcox», dijo Marion con una sonrisa, tendiéndole la mano. Helda asintió levemente con la cabeza, rozando sus dedos con los suyos. «Ellery me ha dicho que trabaja en la hostelería», fue lo primero que preguntó Helda tras los saludos formales. «Soy cocinera en la cafetería Rocío Matutino», respondió Marion con orgullo. «Hace poco me ascendieron a jefa de cocina». «¡Qué bonito!», dijo Helda con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Qué estudios tiene, querida?». «Mamá», advirtió Ellery. «¿Qué? Solo por curiosidad». Hilda siguió sonriendo. «Se necesita algún tipo de formación para cocinar en una cafetería, ¿no?». «He hecho un curso de cocina», respondió Marion, sintiendo que se le enrojecían las mejillas. «Y tengo un título en gestión de pequeñas empresas de la universidad pública». «Universidad pública», repitió Held lentamente, como saboreando las palabras. «Qué práctico».
Toda la velada transcurrió en el mismo tono. Hell se interesó por la familia de Marion, por sus planes. Le hizo preguntas que en apariencia eran inocentes, pero que en realidad eran críticas veladas. Al final de la cena, Marion se sentía como si hubiera pasado por un interrogatorio del que había salido derrotada. «No le hagas caso», dijo Ellery mientras volvían a casa. «Mamá solo se preocupa por mí. Siempre es así con mis novias». «¿A cuántas de tus novias ha entrevistado ya?», preguntó Marion, mirando por la ventana. «Solo a las serias», respondió Ellery evasivamente. «A 3 o 4, pero a ella le has gustado, estoy seguro». Marion no dijo nada, no compartía su seguridad, pero decidió no discutir. Al fin y al cabo, ella salía con Ellery, no con su madre. Sin embargo, un año después, cuando Ellery le pidió matrimonio, Elda se convirtió en una parte inevitable de su relación. Insistió en encargarse personalmente de la organización de la boda, rechazando todas las ideas de Marion por demasiado sencillas o poco elegantes. Helda eligió el restaurante para la recepción, insistió en una ceremonia clásica en la iglesia, aunque ni Marion ni Ellery eran especialmente religiosos, e incluso intentó influir en la elección del vestido de novia. «Querida, ese vestido te hace parecer una camarera», dijo cuando Marion le mostró el vestido que había elegido. «He visto un vestido precioso en la tienda El Cisne Blanco, con una cola larga y bordados. Será mucho más adecuado». Marion apretó los dientes, pero no dijo nada. Entonces aún esperaba que después de la boda todo cambiaría, que Helda la aceptaría como parte de la familia. Pero se equivocaba. Después de la luna de miel en el lago Tahoe, que por suerte pasaron solos, Marion y Ellery volvieron a Santa Rosa y alquilaron una casita cerca del centro de la ciudad. Helda insistió en que se mudaran con ella. «La casa es bastante grande para todos», pero Ellery se mantuvo firme. «Mamá, Marion y yo queremos vivir solos», dijo él. «Pero te visitaremos a menudo, te lo prometo». Y así lo hicieron. Cada domingo, la comida en casa de Helda se convirtió en una tradición a la que Marion no podía renunciar, por mucho que quisiera. Todos los domingos se sentaba a una mesa perfectamente servida y escuchaba las historias de Helda sobre el pasado, sobre los tiempos dorados de la familia Wilcox, sobre cómo el padre de Ellery era un ingeniero de éxito antes de abandonarlos. Helda nunca criticaba directamente a Marion, pero en cada conversación se deslizaban insinuaciones de que su nuera no era lo suficientemente buena para su hijo. Ellery podría haber entrado en cualquier universidad, decía. Siempre sacaba muy buenas notas. Podría haber sido médico o abogado. Como si trabajar como gerente en un taller mecánico fuera algo de lo que avergonzarse. Como si la propia Helda no hubiera trabajado toda su vida como secretaria en una compañía de seguros para mantener a sus hijos después de que su marido los abandonara. Con el tiempo, Marion aprendió a abstraerse de esas conversaciones, a sonreír y a sentir en los momentos oportunos, sin tomarse las pullas como algo personal. Era una estrategia de supervivencia. Pero la tensión entre ella y su suegra no desapareció. Simplemente se transformó en una guerra fría en la que Marion a menudo se sentía perdedora. Ellery parecía no darse cuenta de esta tensión, o no quería darse cuenta. Amaba a ambas mujeres y no quería interponerse entre ellas. En las raras ocasiones en que Marion intentaba hablar del comportamiento de su suegra, él cambiaba de tema o defendía a Elda. «Solo se siente sola, Marion. No está acostumbrada a compartirme con nadie», le explicaba. «Dale tiempo». Pero el tiempo pasaba y la situación no cambiaba. Helda seguía tratando a Marion como una presencia temporal en la vida de su hijo, y Ellery continuaba dividido entre su esposa y su madre, sin atreverse a tomar una decisión. Aquella mañana, mientras Marion le servía el café, aún no sabía que su frágil equilibrio estaba a punto de romperse. No sabía que, en cuestión de minutos, tendría lugar una conversación que lo cambiaría todo. «Mamá llamó anoche», dijo Ellery, terminando su café. «Quiere que la ayudemos a organizar su cumpleaños». Marion se tensó, pero trató de no demostrarlo. «¿Cuándo?», preguntó, aunque sabía perfectamente que el cumpleaños de Helda era dentro de 2 semanas. Era difícil olvidar una fecha que su suegra empezaba a mencionar un mes antes del evento. «Dentro de 2 semanas el sábado», respondió Ellery. «Cumple 70 años. Es una fecha importante.
Quiere organizar una gran recepción. ¿Y en qué podemos ayudar? Marion dejó la taza sobre la mesa con un golpe un poco más fuerte de lo que pretendía. Sobre todo con la organización. Ha encargado el catering, pero necesita ayuda con la decoración de la casa, la distribución de los invitados, todo eso. Ellery miró atentamente a su esposa. Sé que no siempre te llevas bien con mamá, pero es importante para ella. Y para mí. Marion suspiró. No quería discutir por Helda. No otra vez. Por supuesto que ayudaremos, dijo finalmente. Puedo encargarme de la decoración, si quieres. Ellery sonrió con evidente alivio. Gracias. Sabía que lo entenderías. Una semana después, Marion se arrepintió de su decisión. Helda rechazaba todas sus ideas para decorar la casa e insistía en su visión, que a Marion le parecía demasiado pretenciosa y anticuada. Pero se contuvo, recordándose a sí misma que era la fiesta de su suegra y que tenía derecho a decorar como quisiera. Los verdaderos problemas comenzaron cuando Helda los invitó a una cena previa, una semana antes del cumpleaños, para discutir los últimos detalles. La cena iba a ser solo para tres: Helda, Ellery y Marion. Gail, la hermana de Ellery, vivía en Portland y solo iba a venir para la fiesta. «Voy a abrir un vino especial», anunció Helda cuando se sentaron a la mesa. «Me lo regaló tu padre en nuestro aniversario, un año antes de que falleciera». Sacó una botella de vino tinto del aparador y la sostuvo con cuidado, como si fuera un bebé. «Lo guardaba para una ocasión especial», continuó Helda mirando a su hijo. «¿Y qué puede ser más especial que una cena con mis hijos?» Marion notó que Helda no la había incluido entre sus hijos, pero decidió no darle importancia. Estaba decidida a pasar una velada tranquila. Helda abrió la botella con la ayuda de Ellery y sirvió el vino en unas copas que parecían antiguas y muy caras. «Por la familia», dijo levantando su copa. «Por los lazos de sangre que nada puede romper». Marion sonrió y levantó su copa, rozando accidentalmente el mantel con el codo. Todo sucedió en una fracción de segundo. La servilleta se deslizó por la mesa, golpeó la copa, que se inclinó y el líquido rojo oscuro se derramó sobre el mantel blanco con bordes de encaje. «¡Oh, no!», exclamó Marion, levantándose de un salto y cogiendo su servilleta. «Lo siento mucho». Helda se quedó paralizada, mirando la mancha que se extendía por el mantel. Se puso pálida y luego se le llenó la cara de manchas rojas. «Es el mantel de mi madre», dijo con voz temblorosa y apagada. «Tiene más de 100 años. Ha pasado de generación en generación en nuestra familia». «Mamá, seguro que se puede quitar», intervino Ellery al ver cómo cambiaba el rostro de su madre. «Ahora hay productos excelentes para limpiar». «¿Quitarla?». Helda miró a su hijo como si hubiera dicho algo blasfemo. «No es solo una mancha, Ellery. Es una falta de respeto hacia nuestra familia, hacia nuestras tradiciones». «Fue un accidente, mamá». Ellery puso la mano sobre el hombro de Helda, pero ella la apartó. «¿Un accidente?». Helda miró a Marion. «En esta casa nada ocurre por casualidad. La vi mirando ese mantel desde el principio, con desprecio, como si fuera una vieja porquería». «¿Qué?». Marion no daba crédito a sus oídos. «Yo nunca...». «¡Cállate!», gritó Helda de repente, dando un puñetazo en la mesa. «Lo veo todo. Desde el principio has intentado interponerte entre mi hijo y yo. Desprecias todo lo que es importante para nosotros. Nuestras tradiciones, nuestra historia». «Mamá, basta». Ellery intentó calmar a Helda, pero ella estaba fuera de sí. «No, Ellery, ya no puedo callar». Helda se levantó de la mesa, con los ojos brillantes de ira. «Ya he aguantado bastante. La acogí en mi casa, intenté ser amable. Pero esto es demasiado». Marion se quedó de pie, sin saber qué decir. El vino derramado accidentalmente solo sirvió para catalizar todo el resentimiento que Helda había acumulado hacia ella durante años. «No quiero verla en mi cumpleaños», dijo finalmente Helda, mirando a su hijo. «O ella o yo. Elige». «Mamá, esto es ridículo», comenzó a decir Ellery, pero Helda lo interrumpió. «¿Ridículo? ¿Qué es ridículo, hijo? ¿Que quiera pasar mi 70º cumpleaños rodeada de personas que me respetan a mí y a mi familia?». Se produjo una pausa incómoda. Marion miró a Ellery, esperando que él saliera en su defensa, que dijera algo que pusiera fin a aquella locura. Pero Ellery permaneció en silencio, mirando el mantel manchado de vino. «Está bien.
dijo finalmente en voz tan baja que Marion apenas lo oyó. Está bien, mamá. ¿Qué es está bien? Marion no daba crédito a sus oídos. Ellery, ¿hablas en serio? Marion, hablemos de esto en casa, dijo Ellery, evitando mirarla. Ahora no es el momento. ¿No es el momento? Marion sintió cómo la ira crecía en su interior. ¿Y cuándo será el momento? ¿Cuando tu madre decida que puedo asistir a los eventos familiares? Por favor. Ellery finalmente la miró, y había tal desesperación en sus ojos que Marion casi se compadeció de él. Casi. Vamos a irnos. Se marcharon en un pesado silencio. Nadie dijo una palabra durante todo el camino a casa. Solo cuando entraron en la casa, Marion se permitió soltar todo lo que había acumulado. No puedo creer que no hayas tomado mi partido, dijo quitándose los zapatos en el vestíbulo. Me acusó de haber estropeado su mantel a propósito, como si fuera una villana de dibujos animados. Está disgustada, respondió Ellery con cansancio, pasando al salón. Ese mantel es muy importante para ella. Entiendo que esté disgustada, dijo Marion siguiéndole. Yo también estoy triste. Se me cayó el vino sin querer y le pedí perdón. Pero tu madre lo ha convertido en una conspiración contra tu familia. Marion, por favor, dijo Ellery frotándose la frente. No hagamos una tragedia de esto. ¿Una tragedia? Marion no daba crédito a sus oídos. Tu madre acaba de prohibirme que vaya a su cumpleaños y tú estás de acuerdo con ella. ¿Y me dices que no haga una tragedia? Mamá siempre hace lo mismo, suspiró Ellery. Ya la conoces. Se le pasará en un par de días. ¿Y entonces qué? Marion cruzó los brazos sobre el pecho. Te llamará y te dirá, lo siento, cariño, puedes venir a mi cumpleaños. ¿He cambiado de opinión? No, pero... ¿Pero qué, Ellery? Marion sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Soy tu esposa. Llevamos 3 años casados. Y durante todo este tiempo he soportado el desprecio de tu madre, sus comentarios hirientes, sus constantes insinuaciones de que no soy lo suficientemente buena para ti. Lo he hecho por ti, porque sé lo mucho que la quieres. Pero hoy ha cruzado todos los límites y tú ni siquiera has intentado defenderme. Ellery permaneció en silencio, mirando al suelo. Marion conocía esa mirada. Se sentía culpable, pero no podía admitirlo. ¿De verdad no quieres que vaya al cumpleaños de tu madre?, preguntó ella en voz baja. Ellery levantó la vista, y Marion vio en sus ojos la respuesta que no quería oír. Quizás sea mejor así, dijo él por fin. Solo esta vez. Dale tiempo a mamá para que se calme. ¿Tiempo? Marion sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Cuánto tiempo más necesita Ellery? ¿No son suficientes 3 años? Marion, por favor. Ellery dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. Es un día importante para mamá. 70 años es una fecha importante. No quiero que se arruine con discusiones. ¿Quieres decir que yo voy a arruinar el cumpleaños de tu madre con mi presencia? Marion ya no podía contener las lágrimas. Estupendo. Simplemente estupendo. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Ellery preocupado. A dar un paseo, respondió ella fríamente. Necesito respirar. Marion, no... Se volvió en la puerta y miró a su marido con los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿Sabes lo más triste, Ellery? Lo he intentado de verdad. Quería que tu madre me aceptara. Hice todo lo posible para caerle bien, pero ahora me doy cuenta de que es inútil. Ella nunca me aceptará y tú nunca estarás de mi lado. Eso no es cierto, replicó Ellery, pero su voz no sonaba convincente. No. Marion esbozó una sonrisa amarga. Entonces demuéstralo. Dile a tu madre que tu mujer irá a su cumpleaños porque es parte de la familia. ¿Le guste o no? Ellery se quedó callado, y ese silencio decía más que cualquier palabra. Lo sabía, dijo Marion, abriendo la puerta. No me esperes para cenar. Salió, cerrando la puerta detrás de sí, sin mirar al desconcertado Ellery. Pasaron 2 semanas de tenso silencio. Marion y Ellery vivían en la misma casa, pero era como si estuvieran en mundos paralelos. Solo intercambiaban las palabras necesarias, dormían en habitaciones separadas y, cada noche, Marion se preguntaba cómo habían llegado a esa situación. La mañana del cumpleaños de Hilda, Ellery se levantó de un humor especialmente sombrío. Marion lo observaba desde la cocina, donde preparaba su desayuno.
¿A qué hora volverás?, preguntó tratando de sonar neutral. No lo sé, respondió Ellery, abrochándose la camisa. Tarde. Habrá muchos invitados. Marion asintió con la cabeza y volvió a su tostada. Tenía pensado pasar el día viendo películas y leyendo un libro que llevaba meses posponiendo. Ellery terminó de vestirse y cogió las llaves del coche. Tengo que irme. Hay que ayudar con los últimos preparativos, dijo desde la puerta de la cocina. Claro, respondió Marion sin levantar la vista de la tostada. Buena suerte. Ellery se detuvo, como si quisiera decir algo, pero luego se limitó a asentir y se dirigió hacia la salida. Marion estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas y cubierta con una manta, a pesar del cálido día de mayo. La televisión estaba encendida, pero ella apenas prestaba atención a lo que sucedía en la pantalla. Sus pensamientos volvían a la conversación de esa mañana con Ellery, a las acusaciones que él le había lanzado antes de marcharse. Se había ido dando un portazo, y sus últimas palabras habían estado tan llenas de amargura y enfado que Marion aún sentía su peso. «No quiero que arruines las vacaciones y avergüences a nuestra familia», gritó por última vez, con el rostro tan desfigurado por la ira que era difícil reconocerlo. Esas palabras la hirieron más que ninguna otra cosa. No fueron las acusaciones de orgullo, ni los reproches por su terquedad, sino precisamente eso, la insinuación de que era capaz de arruinar deliberadamente la fiesta de alguien. En 3 años de matrimonio, Ellery nunca le había hablado en ese tono. Era como si de repente se hubiera despertado otro hombre, autoritario y frío, como su madre. Marion suspiró y cambió de canal. No había nada interesante. Un programa de cocina en el que los participantes intentaban preparar un plato exquisito con un conjunto de ingredientes aleatorios. En un día normal, lo habría visto con gusto, tomando nota de las técnicas e ideas que podría utilizar en la cafetería. Pero hoy, la cocina era lo último en lo que quería pensar. Intentó concentrarse en el libro, una novela policíaca que prometía ser apasionante, pero las líneas se le nublaban ante los ojos, y tras varios intentos fallidos por entrar en la trama, Marion se rindió. No podía dejar de pensar en lo que estaba pasando en casa de Helda. Los invitados, las felicitaciones, la comida exquisita y, por supuesto, su marido, sonriente y atento con todos, excepto con su ausente esposa. Marion nunca se había sentido tan sola, ni siquiera antes de conocer a Ellery, cuando vivía sola en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad y trabajaba horas extras para pagar las facturas, había sentido tanta soledad. Se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Era un día claro y soleado. No caía ni una gota de lluvia, como si la naturaleza también estuviera celebrando el cumpleaños de Helda Wilcox. Por alguna razón, eso enfadó aún más a Marion. ¿Qué esperabas? ¿Una tormenta con relámpagos en honor a tu estado de ánimo sombrío? Se reprendió mentalmente mientras se alejaba de la ventana. La idea de ir a trabajar le había venido de repente. El día libre era perfecto para un experimento que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, un nuevo menú con ingredientes de temporada para el verano. El dueño del café, Jared, llevaba tiempo pidiéndole que renovara el menú, y hoy era el día perfecto para trabajar en ello sin clientes ni otros cocineros que la distrajeran. Decidido. Se cambió rápidamente, preparó una pequeña bolsa con sus cuchillos personales. Un cocinero sin sus cuchillos es como un pintor sin pinceles, y se dirigió a la puerta. En el último momento, Marion volvió y cogió su teléfono móvil. No, no estaba esperando una llamada de Ellery. Seguro que no. La cafetería Utrina Ross parecía inusualmente tranquila y vacía en un día festivo. Marion abrió la puerta con su llave y encendió la luz. Sin el ajetreo de los clientes y el ruido de los platos, el local parecía más grande y luminoso. Atravesó el salón hacia la cocina, encendiendo la ventilación por el camino. El ambiente familiar de la cocina la tranquilizó al instante. Allí, entre ollas, sartenes y cuchillos, entre aromas de especias y productos frescos, se sentía en su elemento. Allí sabía lo que podía esperar. Los ingredientes no podían fallarle. Las recetas no podían cambiar de opinión de repente. En la cocina había una fiabilidad que tanto le faltaba en su vida personal. Marion encendió la música a través de un pequeño altavoz que siempre tenía en la cocina. Los sonidos del jazz llenaron la habitación, añadiendo una atmósfera acogedora. Se lavó las manos,
Se ató el delantal y empezó a sacar los ingredientes de la nevera. Verduras de temporada, hierbas frescas, filete de salmón, que había pedido especialmente para el experimento. Pasó las 2 horas siguientes en un feliz olvido, completamente inmersa en el proceso de creación. Sus manos se movían como por sí solas, cortando, mezclando, probando. Preparó tártar de salmón con aguacate y salsa de lima, ensalada de espinacas tiernas con melocotones asados y queso de cabra, y risotto con setas y espárragos. Fotografió cada plato y tomó notas detalladas en un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. Cuando terminó los experimentos principales, pasó a los postres. Aquí Marion sentía una libertad especial para crear. Empezó a preparar una panna cotta con lavanda y salsa de frambuesa, un postre que esperaba que se convirtiera en el éxito del menú de verano. El teléfono sonó justo cuando estaba metiendo los moldes con la panna cotta en la nevera. Marion se sobresaltó por la sorpresa. La melodía del teléfono, especial para Ellery, sonaba inusualmente alta en el silencio de la cocina. Se secó las manos en el delantal y cogió el teléfono, dudando un instante. Casi todo el día sin llamadas y, de repente, en pleno apogeo de la preparación del postre. Marion pulsó el botón de responder, esperando oír la voz borracha de su marido, que de repente se arrepentía de sus palabras, o lo que era más probable, nuevas acusaciones, avivadas por el alcohol y la instigación de Helda. «Sí», dijo con cautela. «Marion». La voz de Larry sonaba tensa, pero no malvada. «Necesito tu ayuda». Ella dudó, pensando en cómo responder. ¿No estaba pasando demasiado rápido de las acusaciones a las peticiones? «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de mantener un tono neutral. «El servicio de catering no ha llegado», dijo Larry con evidente desesperación. «Llamaron hace 20 minutos y dijeron que su furgoneta se había averiado en la carretera. Los invitados llegarán dentro de 1 hora y media y no tenemos nada. Absolutamente nada». Marion cerró los ojos, tratando de asimilar la situación. Una parte de ella, mezquina y resentida, quería decir, «No es mi problema», y colgar el teléfono. Pero otra parte, profesional y responsable, ya había empezado a elaborar mentalmente una lista de platos que se podían preparar en 1 hora y media con los ingredientes que seguramente había en casa de Helda. «Marion, ¿estás ahí?». La voz de Ellery interrumpió sus pensamientos. «Sí, aquí estoy», respondió ella. «¿Por qué me llamas? ¿Por qué no pides comida a un restaurante?». «Lo hemos intentado». Se notaba una sincera desesperación en su voz. «Hemos llamado a todos los sitios cercanos. Los sábados nadie puede garantizar un servicio completo con entrega a domicilio en tan poco tiempo. Mamá está desesperada, llorando encerrada en su dormitorio. Este día es muy importante para ella». Marion sintió cómo la irritación crecía en su interior. «Tan importante que no quería ver a tu mujer en él». No pudo contenerse. «Marion, por favor». La voz de Ellery se volvió suplicante. «Sé que me he equivocado. Sé que no debería haberla dejado. Pero ahora no es momento para... ¿Para qué, Ellery? ¿Para más ofensas? ¿Para la verdad?». Marion sentía cómo la ira hervía en su interior. «Esta mañana me acusaste de que podía arruinar la fiesta y deshonrar a tu familia. ¿Y ahora me pides ayuda?». Hubo una pausa y Marion pensó que Ellery colgaría, pero en lugar de eso, oyó un sollozo suave, casi imperceptible. «Me equivoqué», dijo en voz baja. «No debería haberte dicho todas esas cosas. No debería haberte acusado. Perdóname, por favor». Marion se quedó en silencio, sin saber qué responder. El sincero arrepentimiento de Ellery la desarmó. «No sé qué me pasó», continuó él. «Mamá me ha estado presionando todo este tiempo, diciéndome que le rompía el corazón al elegirte a ti en lugar de a ella. Simplemente me derrumbé. Pero eso no es excusa. Estuve mal y lo sé». Marion suspiró profundamente. Conocía lo suficiente a Helda como para imaginar la presión que podía ejercer sobre su hijo. «Escucha», dijo ella por fin. «No puedo preparar la cena para 30 personas en 1 hora y media. Es imposible, incluso para mí». «Lo entiendo», dijo Larry con tono derrotado. «Solo pensé que tú siempre sabes qué hacer en estas situaciones». Marion se mordió el labio. En su cabeza ya se estaba formando un plan de acción, ideas de platos que se podían preparar rápidamente,
pero que al mismo tiempo parecieran festivos. ¿Cuántas personas hay invitadas?, preguntó ella sabiendo ya que se arrepentiría. 27, respondió Ellery inmediatamente, con un tono de esperanza en la voz. ¿Me ayudarás? Con una condición, dijo Marion con firmeza. Nadie debe saber que he cocinado yo, especialmente tu madre. ¿Pero por qué? Es una oportunidad para demostrarle tu talento, para demostrarle que... No, Ellery, lo interrumpió Marion. No voy a utilizar mis dotes culinarias para demostrarle nada a tu madre. Si se entera de que he salvado la situación, solo servirá para reforzar su idea de que estoy tratando de ganarme su favor. O, lo que es peor, pensará que lo hice solo por ti y no por respeto hacia ella. Está bien, aceptó Ellery tras una pausa. Como tú digas, nadie lo sabrá. Una cosa más, añadió Marion. Necesito que pases por la cafetería y me recojas. Estoy aquí, probando un nuevo menú. ¿Estás en el Morning Dew?, preguntó Ellery sorprendido. ¿En tu día libre? Sí, intentando distraerme, respondió ella lacónicamente. De paso, compraré algunos ingredientes y utensilios, y tendremos que pasar por el supermercado. Lo que sea, aceptó rápidamente Ellery. Estaré allí en 15 minutos. Marion colgó el teléfono y se apoyó un momento en la nevera, cerrando los ojos. ¿En qué se estaba metiendo? ¿Salvar las fiestas de una mujer que había hecho todo lo posible por humillarla? ¿Cocinar en secreto para gente que ni siquiera sabría a quién dar las gracias? Pero por otro lado, era un reto profesional, y Marion nunca se echaba atrás ante las dificultades, especialmente cuando se trataba de cocinar. Marion se ajustó nerviosamente el cuello de la blusa mientras estaba sentada en el asiento del copiloto del coche de Ellery. Acababan de aparcar cerca de la casa de Helda, pero no en la entrada principal, por donde llegaban los invitados con sus elegantes vestidos y trajes, sino en la parte trasera de la casa, donde había un pequeño patio con una puerta trasera. ¿Estás seguro de que nadie nos verá?, preguntó Marion, mirando la casa a través del parabrisas. Por supuesto, asintió Ellery. Todos los invitados entran por la puerta principal, y este camino solo lo utilizan los repartidores y el jardinero. Marion asintió y empezó a recoger las bolsas con la comida que habían comprado en el supermercado de camino. Ellery la ayudaba en silencio, y se notaba que estaba inseguro, como si tuviera miedo de decir algo mal y volver a estropearlo todo. «Será mejor que nos demos prisa», dijo por fin. «Ya han llegado los primeros invitados». Marion sintió una punzada de ansiedad. ¿Tan mal están las cosas? ¿Ha conseguido Gale entretenerlos? Les ha ofrecido unos aperitivos en la terraza y les ha dicho que esperen una sorpresa especial del servicio de catering. Todavía no se han dado cuenta de que no hay ninguna sorpresa prevista. Descargaron rápidamente las bolsas y se dirigieron a la puerta trasera. Marion intentaba caminar en silencio, como si temiera que la oyeran incluso a través de las gruesas paredes de la casa victoriana. Ellery abrió la puerta con su llave y entraron sigilosamente. La cocina de Helda era espaciosa, pero anticuada. Una enorme cocina de gas que parecía haber sido instalada en los años 80. Un fregadero doble de acero inoxidable y encimeras de piedra artificial de color arena. No era el entorno más cómodo para trabajar como chef profesional, pero Marion había cocinado en condiciones peores. «Yo descargo la compra y tú busca a Gale», le dijo a Ellery mientras empezaba a colocar los ingredientes sobre la encimera. «Dile que necesito ayuda». Ellery asintió y desapareció por la puerta que daba al resto de la casa. Una vez sola, Marion respiró hondo y miró la cocina con más atención. Tenía que preparar la cena para 27 personas en un lugar desconocido, con un juego de utensilios limitado y muy poco tiempo. Pero lo conseguiría. Siempre lo había hecho. Marion clasificó rápidamente los alimentos, elaborando mentalmente un plan de acción. Debía empezar por los aperitivos, algo sencillo pero llamativo, que pudiera servir en los próximos 30 minutos para entretener a los invitados. Luego, los platos principales, que requerían más tiempo de preparación. Y por último, el postre, que podría preparar mientras los invitados disfrutaban de los platos principales. Se abrió la puerta de la cocina y entró Gale, una mujer alta con el pelo castaño oscuro, recogido en un moño descuidado. Al ver a Marion, se iluminó. «¡Mi salvadora!», exclamó, lanzándose a abrazar a su cuñada. «No sabes cuánto me alegro de verte».
Marion la abrazó con torpeza. Gail siempre había sido más emocional y abierta que su hermano, por no hablar de su madre. «Me alegro de que hayas venido», dijo Marion, apartándose. «Voy a necesitar tu ayuda». «Lo que sea», dijo Gail, arremangándose el elegante vestido. «No soy muy buena cocinando, pero puedo seguir instrucciones. Para empezar, ayúdame a encontrar todas las ollas y sartenes que necesitamos», dijo Marion, que ya había empezado a abrir los armarios en busca de los utensilios necesarios. «¿Y cuánto tiempo tenemos antes de que los invitados empiecen a morir de hambre?» «Les serví champán y les dije que la primera ronda sería en 1 hora», respondió Gail, sacando una olla grande del armario inferior. «Eso fue hace unos 20 minutos, así que tenemos unos 40 minutos para pensar en algo». «40 minutos», asintió Marion, aceptando el reto. «Bien, empecemos con brusqueta con tomate y albahaca. Es rápido y sencillo, pero queda muy bien. Luego haremos mini tartaletas con ensalada de atún. Y de plato principal», se quedó pensativa por un momento, «cerdo al horno con manzanas. Llevará más tiempo, pero el resultado vale la pena». «Suena genial», sonrió Gail. «¿Por dónde empezamos?» «Tú corta el pan para la bruschetta y yo me encargo del relleno», dijo Marion mientras sacaba del bolso unos tomates frescos y un manojo de albahaca. «¿A tu madre le gusta el ajo?» Gail se rió. «Mamá siempre dice que el ajo es vulgar, pero lo añade a escondidas a todos los platos que cocina». «Entonces, añadamos ajo», decidió Marion, sacando una cabeza pequeña. «Pero no demasiado, para que pueda fingir que no lo ha visto». Trabajaron en silencio durante unos minutos, cada una concentrada en su tarea. Marion cortó los tomates en trozos pequeños, añadió la albahaca picada, el ajo, el aceite de oliva y el vinagre balsámico. Mientras tanto, Gail cortó la baguette en rebanadas uniformes y las colocó en una bandeja. «¿Cómo está Ellery?», preguntó Gail de repente, sin apartar la vista de lo que estaba haciendo. «Parece agotado». Marion dudó antes de responder, sin saber hasta qué punto podía ser sincera con la hermana de su marido. «Las últimas 2 semanas han sido difíciles», dijo finalmente, «especialmente después del incidente con el mantel». «Sí, lo he oído», Gail negó con la cabeza. «Mamá me contó su versión de los hechos y Ellery la suya. Creo que la verdad está en algún punto intermedio». «Se me cayó el vino sin querer», dijo Marion con firmeza, sin querer que Gail tuviera ninguna duda. «Y te pedí perdón, pero tu madre decidió que lo había hecho a propósito». «Lo sé», dijo Gail con suavidad. «Y mamá también lo sabe, en el fondo. Pero para ella ese mantel no es solo un trozo de tela. Es un símbolo de todo lo que tuvo y perdió». Marion levantó la vista, sorprendida, de los tomates que estaba cortando. «¿A qué te refieres?». Gail suspiró y dejó de cortar el pan por un momento. «Mamá nunca fue así, tan dura. Antes, cuando papá todavía estaba con nosotros, era otra persona. Reía, bromeaba, cantaba mientras trabajaba. Todos la querían, pero cuando papá se fue, Gail negó con la cabeza. Algo se rompió en ella. Se obsesionó con conservar todo lo que quedaba de su antigua vida. Cosas, tradiciones, recuerdos. Este mantel es una de las pocas cosas que le quedaron de su abuela. Tuvimos que vender casi todo lo demás cuando nos quedamos sin dinero». Marion escuchaba en silencio mientras seguía preparando el relleno para la brusqueta. Nunca había pensado en Helde de esa manera, como una mujer que había perdido no solo a su marido, sino también una parte de sí misma, de su identidad. «Eso no justifica su comportamiento», continuó Gail, como si leyera los pensamientos de Marion. «La forma en que te trata no está bien, pero quiero que entiendas que no se trata de ti personalmente. Se trata de su miedo a perder a su hijo, igual que perdió a su marido». «Pero ella misma lo está alejando», objetó Marion, mezclando los ingredientes en un bol. «Ellery está dividido entre nosotras, y algún día tendrá que elegir. Y eso es precisamente lo que ella teme», dijo Gail en voz baja. «Que él te elija a ti en lugar de a ella». Ellery interrumpió la conversación al asomar la cabeza por la puerta de la cocina. «¿Qué tal?», preguntó mirando nerviosamente hacia la puerta que daba al salón. «Los invitados están empezando a preguntar por la comida. Diles que en 15 minutos se servirán los aperitivos», respondió Marion, metiendo en el horno una bandeja con baguettes cortadas.
Y tráeme esos platos grandes de servir que están en el estante de arriba, que no alcanzo. Ellery asintió y se estiró para coger los platos. Mamá preguntaba de dónde era la comida, dijo mientras le pasaba los platos a Marion. Le dije que habíamos encontrado otro servicio de catering en el último momento. ¿Y se lo creyó?, preguntó Gail con escepticismo. No estoy seguro, admitió Ellery, pero está demasiado ocupada recibiendo a los invitados como para hacer muchas preguntas. Hasta luego. 15 minutos más tarde, la primera tanda de aperitivos estaba lista. Gail colocó la brusqueta en grandes platos, añadiendo ramitas de albahaca para decorar. Mientras tanto, Marion ya había empezado a preparar las tartaletas, utilizando las bases ya preparadas que habían comprado en la tienda. Yo se lo llevaré a los invitados, dijo Gail, levantando las bandejas. Tú, Ellery, quédate aquí y ayuda a Marion. Ellery asintió y se acercó a su esposa. ¿Qué hago? Empieza por asar la carne de cerdo, respondió Marion, sin apartar la vista de la preparación del relleno de las tartaletas. En ese cuenco está el adobo. Moja los trozos de carne y colócalos en la bandeja. Luego limpia y corta las manzanas en rodajas. Ellery se puso a trabajar sin protestar. Durante un rato trabajaron en silencio, cada uno ocupado en lo suyo. Marion observaba de reojo a su marido. Era torpe en la cocina, pero se esforzaba con todas sus fuerzas, y eso la conmovía. Gracias, dijo Ellery de repente sin mirarla, por aceptar ayudarme, a pesar de todo lo que ha pasado. Marion se encogió de hombros y siguió rellenando las tartaletas. No lo hago por tu madre, respondió ella con sinceridad. Ni siquiera por ti. Lo hago porque soy profesional y porque disfruto cocinando, incluso en una situación tan inusual. Ellery asintió, comprendiendo el significado oculto de sus palabras. Su conversación estaba lejos de la reconciliación, pero era un primer paso hacia ella. Gail regresó a la cocina con los platos vacíos y una amplia sonrisa. ¡Éxito! La brusqueta ha desaparecido en un santiamén. Todos están encantados y preguntan qué será lo siguiente. Las tartaletas están casi listas, respondió Marion. Y luego serviremos los aperitivos fríos mientras se preparan los platos calientes. Tengo una idea para una ensalada con queso de cabra y peras que se puede preparar rápidamente. Suena delicioso, dijo Gail, que se puso a ayudar con las tartaletas. Por cierto, he oído a mamá decirle a la tía Judith que la comida está excelente, mucho mejor que la del catering que había encargado inicialmente. Marion no pudo evitar sonreír. A pesar de todas las contradicciones, el reconocimiento profesional siempre le alegraba el alma. Aún no ha probado los platos principales, dijo. Ahí es donde realmente demostraré de lo que soy capaz. La siguiente hora transcurrió en un intenso trabajo. Los aperitivos se sucedían, cada uno más exquisito que el anterior. Marion cocinaba como una posesa, como si se tratara de un concurso profesional en el que cada detalle importaba. Gail y Ellery hacían las veces de ayudantes y camareros, llevando los platos preparados a los invitados y trayendo comentarios cada vez más entusiastas. La anciana señora Barker, vecina de mi madre, dice que nunca ha comido canapés tan deliciosos, informó Gail al volver con otra tanda de platos vacíos. Y el tío Robert ya ha preguntado 2 veces si puede encargar el mismo servicio para el aniversario de su empresa. Marion asintió con la cabeza, concentrada en sacar el cerdo asado del horno. El aroma de las manzanas, la canela y el romero inundó la cocina, haciendo que Gail suspirara con deleite. «Dios mío, qué bien huele», se acercó observando la carne dorada con manzanas caramelizadas. «Tiene una pinta increíble». «Hay que dejar que la carne repose unos minutos», dijo Marion, colocando la carne de cerdo en una tabla de cortar. «Mientras tanto, preparemos la salsa y la guarnición». Trabajaban como un equipo, cada uno sabiendo cuál era su función. Ellery removía la salsa siguiendo las instrucciones de Marion. Gail cortaba las hierbas para decorar y preparaba los platos para servir. Marion observaba con ligero asombro ese trabajo coordinado. Había algo casi surrealista en cómo los tres preparaban una cena festiva para una mujer que ni siquiera sabía que estaban en la casa. Por fin, el plato principal estaba listo para servir. Marion cortó cuidadosamente la carne de cerdo, colocó las lonchas en una fuente grande, las roció con la salsa y las decoró con manzanas caramelizadas y hierbas frescas. El resultado parecía una ilustración de una revista de cocina.
Increíble, exclamó Ellery, contemplando el plato terminado. Es demasiado bonito para comerlo, pero esperamos que los invitados se animen a probarlo, respondió Marion con una sonrisa, pasando el plato a Gale. Llévalo al comedor y luego vuelve a por la guarnición. Cuando Gale se marchó, Marion comenzó a preparar el postre, crème brûlée con lavanda, que se hacía rápidamente y sería un broche de oro para la cena. Ellery la ayudaba, siguiendo cada instrucción con sorprendente precisión. Nunca dijiste que sabías cocinar, comentó Marion, observando cómo batía hábilmente las yemas de huevo con el azúcar. No sé, respondió Ellery con una leve sonrisa. Solo sigo tus instrucciones. Eres muy buena profesora. Marion no tuvo tiempo de responder, ya que la puerta de la cocina se abrió de golpe, y en lugar de Gale, entró Helda. Se quedó paralizada en el umbral al ver a Marion junto a los fogones, y su rostro se estiró por la sorpresa. ¿Qué está pasando?, dijo lentamente, mirando de Marion a Ellery. ¿Qué hace ella aquí? Ellery parecía un ciervo ante los faros, paralizado por la sorpresa y el miedo. Marion se enderezó, preparándose para la inevitable confrontación. «Mamá», comenzó Ellery, dejando el bol con la crema. «¿Puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?» La voz de Helda se elevó. ¿Que me mentiste? ¿Que dijiste que habías encontrado otro servicio de catering cuando en realidad la llamaste a ella? Asintió con la cabeza en dirección a Marion, sin dignarla ni siquiera con una mirada. No teníamos otra opción, intentó justificarse Ellery. Nadie podía llegar tan rápido, y los invitados ya estaban en la puerta. Y decidiste que era mejor llamarla. Helda finalmente miró a Marion, y en su mirada se leía una mezcla de ira y algo más que Marion no podía identificar con exactitud. Después de todo lo que ha pasado. Señora Wilcox, dijo Marion con calma, secándose las manos con un paño de cocina. Solo estoy aquí para ayudar con la cena. En cuanto esté listo el postre, me iré y ninguno de sus invitados se enterará de que he estado aquí. Helda siguió mirándola, como evaluando la sinceridad de sus palabras. En ese momento, Gale entró corriendo en la cocina, jadeando y con pánico en los ojos. «Mamá, pensaba que estabas hablando con la señora Barker», se interrumpió al ver la escena que tenía ante sí. «Oh, veo que ya se conocen». «Tú también lo sabías», constató Helda, volviéndose hacia su hija. «Todas se han confabulado a mis espaldas». «Mamá, por favor». Gale se acercó a su madre y la tomó de la mano. «Marion ha salvado tu fiesta. Los invitados están encantados con la comida. El viejo señor Jenkins acaba de decir que es la mejor cena que ha comido en los últimos 10 años». Helda permaneció en silencio, y Marion no podía entender en qué estaba pensando. El rostro de la anciana era impenetrable, con los labios apretados en una fina línea. «No le pedí ayuda», dijo finalmente Helda en voz baja. «No», asintió Gale, «pero la has recibido, y gracias a eso, tu cumpleaños no se ha convertido en un desastre». Marion observaba este intercambio de réplicas sintiéndose extrañamente distante, como si no estuviera sucediendo con ella, sino en una película que estaba viendo. Una parte de ella quería defenderse, explicar sus motivos, pero otra parte entendía que no era el momento para eso. «Mamá», intervino Ellery, acercándose a Helda por el otro lado. «Por favor, no estropeemos la fiesta. Los invitados te esperan en el comedor». Helda miró a su hijo y Marion vio cómo se suavizaba su rostro. A pesar de toda la tensión entre ellos, el amor de Helda por su hijo era evidente. «Está bien», dijo finalmente. «Volveré con los invitados. Pero esta conversación no ha terminado». Con estas palabras, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando tras de sí un silencio sepulcral. «Bueno», rompió el silencio Gale. «Podría haber sido peor». «Sí», asintió Ellery, aunque en su voz se percibía cierta duda. «No montó una escena delante de los invitados, y eso ya es algo». Marion volvió a preparar el postre, tratando de no mostrar lo mucho que le había afectado el encuentro. Esperaba ira, acusaciones, tal vez incluso que le pidiera que se marchara de la casa inmediatamente. Pero la fría indiferencia de Helda, por alguna razón, le dolió más. «Solo está en shock», intentó consolarla Gale, al notar su estado de ánimo. «Dale tiempo para que se dé cuenta de que has salvado la situación». «No estoy aquí para ganarme su gratitud», dijo Marion con firmeza, mientras vertía la crema en los moldes. «Hago mi trabajo, y lo haré hasta el final.
Continuó cocinando, poniendo toda su habilidad y profesionalidad en cada movimiento. Sí, Hilda nunca la aceptaría como parte de la familia, al menos que la reconociera como cocinera. No era el reconocimiento que Marion deseaba, pero era mejor que nada. Y para una mujer que había dedicado toda su vida a la cocina, eso tenía un significado especial. El salón de la casa de Hilda Wilcox se llenó de exclamaciones de satisfacción y del sonido de los cubiertos contra los platos. Los invitados no ocultaban su placer con cada plato que salía de la cocina de Gail y Ellery. El exquisito cerdo con manzanas y romero, la ensalada de peras y queso de cabra, las verduras al horno con salsa de miel y mostaza. Cada plato provocaba una nueva oleada de admiración. «Hilda, querida, está delicioso», exclamó la señora Barker, una anciana vecina vestida con un elegante vestido azul. «Tienes que darme los datos de este servicio de catering. A mi George le habría encantado esta comida». Hilda esbozó una sonrisa forzada y se ajustó mecánicamente el collar de perlas que llevaba alrededor del cuello. «Me alegro de que te guste, Dorothy», respondió, evitando una respuesta directa. «Que sí me gusta. Es una auténtica obra maestra culinaria», intervino el señor Jenkins, un anciano caballero con bigote canoso que estaba sentado enfrente. «Especialmente el cerdo. Un equilibrio perfecto entre dulzor y especias, el aroma del romero, como en los mejores restaurantes de San Francisco». Hilda asintió con la cabeza, tratando de mantener una expresión serena. Por dentro era un torbellino de emociones. Cada cumplido sobre la comida era como una puñalada, un recordatorio de que su fiesta había sido salvada por la mujer a la que había intentado expulsar de la vida de su hijo. La mujer a la que había acusado de faltar al respeto a las tradiciones familiares. La mujer que ahora trabajaba en su cocina, mientras ella recibía los elogios de los invitados, como si fuera mérito suyo. Ellery salió de la cocina con una nueva tanda de tartaletas y las colocó sobre la mesa. Hilda observaba atentamente a su hijo. Sus movimientos eran seguros, pero su rostro delataba tensión. Temía que ella montara una escena, comprendió Hilda. Temía que ella volviera a decepcionarlo, como había hecho tantas veces en los últimos años. «Ellery», lo llamó en voz baja cuando pasó junto a ella. «Necesito hablar contigo». Él se detuvo y una expresión de inquietud se dibujó en su rostro. «Ahora no es el momento, mamá», respondió mirando hacia la cocina. «¿Podemos hablar después de cenar?» «No será mucho», insistió Hilda levantándose de la mesa. «Disculpen», dijo a los invitados. «Tengo que ver si todo está en orden con el postre». Siguió a Ellery hasta la salida del comedor, pero en lugar de ir a la cocina, lo detuvo en el pasillo. «Quiero hablar con ella», dijo Hilda mirando a su hijo directamente a los ojos. «¿Con Marion?» Ellery parecía preocupado. «Mamá, ahora no es el mejor momento para...» «¿Para qué, Ellery? ¿Para darle las gracias a la persona que ha salvado mi fiesta?» En la voz de Hilda no había sarcasmo, solo cansancio. «No voy a montar una escena, si es eso lo que te preocupa». Ellery miró a su madre con sorpresa. No se parecía a la Hilda Wilcox que había conocido en los últimos años. Una mujer firme en sus convicciones e intolerante con cualquier desviación de lo que consideraba correcto. «Está bien», dijo finalmente, «pero iré contigo». «No», negó Hilda con la cabeza. «Quiero hablar con ella a solas, sin testigos, ni siquiera tú». «Mamá». «Ellery», lo interrumpió Hilda, con su habitual tono de acero en la voz. «He vivido 70 años en este mundo. Soy perfectamente capaz de mantener una conversación adulta sin la supervisión de nadie». Él quiso protestar, pero algo en la expresión de su madre lo detuvo. Quizás fuera la determinación en sus ojos o una extraña vulnerabilidad que rara vez había visto en los últimos años. «Está bien», cedió Ellery, «pero por favor, recuerda que hoy es tu cumpleaños. No lo estropeemos». «Lo recuerdo», respondió Hel con sencillez y se dirigió a la cocina. Se detuvo un instante ante la puerta, ordenando sus pensamientos. En los 20 minutos transcurridos desde que había descubierto a Marion en su cocina, Hilda había pasado por toda una gama de emociones, desde la ira y la traición hasta la vergüenza, y sorprendentemente, la gratitud. Ahora necesitaba encontrar las palabras adecuadas para expresar todo eso. Hilda respiró hondo y empujó la puerta. Marion estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una cacerola. A su lado, Gail se afanaba preparando platos para servir el postre. Hablaban en voz baja,
y Helda se dio cuenta de que su nuera sonreía, con sinceridad, sin la tensión que solía aparecer en su rostro en presencia de su suegra. Al oír el ruido de la puerta, ambas mujeres se volvieron. La sonrisa de Marion desapareció instantáneamente, dando paso a la cautela. Gale, por el contrario, parecía casi desafiante, como si se preparara para defender a su cuñada de un posible conflicto. «Mamá», comenzó Gale, «el postre está casi listo. Justo íbamos a...» «Gale, querida», la interrumpió Helda con un tono suave que sorprendió a ambas mujeres. «¿Podrías ver si los invitados necesitan algo? Creo que al señor Jenkins se le ha acabado el vino». Gale miró a su madre y luego a Marion, claramente indecisa. «No pasa nada», dijo Marion en voz baja. «Ve, ¿estás segura?» Gale no se apresuró a marcharse. «Sí», asintió Marion. «Yo terminaré el postre. No tardaré mucho». Gale dudó un segundo, pero luego asintió y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a su madre se detuvo un instante. «Por favor», dijo en voz baja para que solo Helda pudiera oírla. «Realmente has salvado tu fiesta». Helda asintió levemente, y Gale salió, dejando a las dos mujeres a solas. Se hizo el silencio, solo roto por el suave burbujeo de la salsa en la placa. «¿Puedo ayudar en algo, señora Wilcox?», preguntó finalmente Marion, volviendo a remover la salsa. «Todos los invitados están encantados con la comida», dijo Helda, dando unos pasos hacia el fondo de la cocina. «Especialmente con el cerdo con manzanas. El señor Jenkins la ha comparado con los platos de los mejores restaurantes de San Francisco». Marion asintió sin apartar la vista de la cacerola. «Me alegro de que le haya gustado». «A todos les ha gustado», continuó Helda, acercándose. «Dorothy Barker ha pedido que le diera los datos del servicio de catering». No supe qué responder. Marion sonrió levemente, mirando a su suegra por primera vez. «Puede darle el teléfono de la cafetería Utrina Ross. No hacemos catering, pero para los amigos de la señora Wilcox podemos hacer una excepción». Helda apreció la ironía en la voz de su nuera. En otra situación lo habría tomado como una impertinencia, pero en ese momento sintió un respeto involuntario por ella. «Tengo que darte las gracias», dijo Helda después de una pausa, y se notaba que le costaba decirlo. «Has salvado mi fiesta, aunque no tenías ningún motivo para ayudarme, especialmente después de todo lo que ha pasado». Marion dejó de remover la salsa y se volvió completamente hacia Helda. «No lo hice por usted», respondió con sinceridad. «Ni siquiera por el Larry, aunque él piense lo contrario. Lo hice porque sé cocinar y porque no podía permitir que 27 personas se quedaran sin comer». Helda asintió, aceptando la respuesta. Se acercó a la mesa y se sentó lentamente en una silla, sintiendo de repente todo el peso de sus 70 años. «Tienes mucho talento», dijo, observando a Marion volver a preparar el postre. «El Larry me dijo que eras buena cocinera, pero no me imaginaba hasta qué punto». «Gracias». Marion pareció sorprendida por el inesperado cumplido. Hubo una pausa, durante la cual Helda ordenó sus pensamientos. Lo que iba a decir a continuación requería un valor que no sentía en sí misma desde hacía mucho tiempo. «Quiero pedirte perdón», dijo finalmente, «por lo de la mantelería, más bien, por mi reacción. Sé que no tiraste el vino a propósito». Marion se quedó inmóvil con la cuchara en la mano, claramente sin esperar esas palabras. «Fue un accidente», dijo tras una pausa. «Lo siento mucho por la mantelería. Entiendo que era valiosa para ti». «No se trata del mantel», Hel sacudió la cabeza. «O mejor dicho, no solo se trata de eso. Se trata de todo lo que simboliza. Las tradiciones, el vínculo con el pasado, con mis padres, con un mundo que hace tiempo que desapareció». Marion escuchó en silencio, sin interrumpir la inesperada sinceridad de su suegra. «Cuando Frank nos abandonó», continuó Helda, refiriéndose a su exmarido, «me quedé sola con 2 hijos y sin dinero. Tuve que vender casi todo lo que teníamos de valor para sobrevivir. La plata de la familia, los cuadros, incluso el anillo de compromiso de mi madre. Este mantel es una de las pocas cosas que pude conservar. Me recuerda la época en que era feliz, cuando tenía una familia completa». «No lo sabía», dijo Marion en voz baja. «Ellery nunca me contó los detalles». «Claro que no», sonrió Helda débilmente. «Era demasiado pequeño cuando ocurrió. Tenía 10 años, y Gale solo 7. Intenté protegerlos de lo peor».
Marion dejó la cacerola con la salsa y se sentó frente a Helda. Intenté odiarte, confesó Helda de repente, mirando a Marion directamente a los ojos. Desde el mismo día en que Ellery te trajo a esta casa, buscaba defectos en ti, me fijaba en cada detalle, pero la verdad es que no es culpa tuya. Nunca lo ha sido. ¿Entonces de qué se trata?, preguntó Marion en voz baja. Helda suspiró profundamente, como si se dispusiera a sumergirse en agua fría. De mi miedo, admitió. Tengo miedo de ser olvidada, sustituida. Tengo miedo de dejar de ser necesaria en la vida de mis propios hijos. Cuando Ellery te conoció, vi el principio del fin. Otra persona que me abandona. Pero Ellery no te abandonó, objetó Marion. Siempre está a tu lado, siempre se preocupa por ti. Ahora sí, admitió Helda. Pero dentro de 5 años, y dentro de 10, cuando tengáis hijos, vuestra propia casa, vuestra propia vida, no tendrá tiempo para una madre vieja que no hace más que quejarse y aferrarse al pasado. Había tal dolor sincero en la voz de Helda que Marion no pudo evitar sentir compasión. Señora Wilcox, comenzó con cautela. Ellery la quiere. Eso nunca cambiará, pase lo que pase en su vida. Pero debe comprender que es un hombre adulto. Tiene su propia vida, sus propias decisiones. Y yo formo parte de esa vida. No porque intente quitárselo, sino porque nos queremos. Y eso no significa que él la quiera menos. Elda escuchaba, jugando mecánicamente con el collar de perlas que llevaba alrededor del cuello. Su rostro reflejaba una lucha interna. Una parte de ella quería rechazar esas palabras, defenderse con la ira y el resentimiento habituales. Pero otra parte, la que estaba cansada de la guerra constante, ansiaba aceptarlas. Me estoy haciendo mayor, dijo en voz baja. Tengo 70 años. Mis amigos se van de este mundo uno tras otro. Cada día me despierto con un nuevo dolor en las articulaciones o una nueva arruga. Y cada día tengo más miedo de quedarme sola. No estás sola, dijo Marion con suavidad. Tienes a Ellery, a Gale. Y... se detuvo, sin atreverse a terminar la frase. ¿Y tú?, preguntó Helda con ligera ironía. Si me lo permite, respondió Marion sin apartar la mirada. No pretendo hacer de hija, señora Wilcox, pero podría ser su amiga, o al menos no su enemiga. Helda se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Durante años de soledad y lucha, se había acostumbrado a ver en los demás una amenaza potencial. Se había acostumbrado a defenderse atacando primero. La idea de confiar en alguien era casi aterradora por lo novedoso que resultaba. No sé si podré cambiar, admitió con sinceridad. He vivido así la mayor parte de mi vida. Aprendí a ser dura porque era la única forma de sobrevivir. No estoy segura de saber ser otra persona. Nadie te pide que cambies por completo, dijo Marion. Solo que quizá te suavices un poco. Darte una oportunidad no solo a mí, sino también a ti misma. Helda sonrió de repente, débilmente, pero con sinceridad. Eres muy directa, comentó. Es una cualidad poco común hoy en día, cuando todo el mundo prefiere las insinuaciones y las mentiras piadosas. Perdona si te parece grosero, respondió Marion. Es solo que creo que la honestidad es la mejor base para cualquier relación. En eso nos parecemos, asintió Helda. Yo también siempre he preferido decir la verdad, aunque sea desagradable. Ellery solía regañarme por eso. Decía que era demasiado brusca. A mí me dice lo mismo, admitió Marion con una leve sonrisa. Entre ellas surgió un inesperado sentimiento de complicidad, frágil como el primer hielo en un lago, pero real. Dos mujeres tan diferentes en todo descubrieron algo que las unía: el amor por el mismo hombre y una actitud similar ante la vida. El momento se vio interrumpido por el timbre de la mesa. «El postre», dijo Marion, levantándose de un salto y dirigiéndose al horno. «Crème brûlée con lavanda. Espero que les guste». Helda observó cómo su nuera sacaba con destreza los moldes del horno y comprobaba que el postre estuviera listo. Sus movimientos eran seguros, profesionales, y se notaba que sentía un amor sincero por lo que hacía. «Siempre he querido aprender a cocinar bien», confesó Helda de repente. «Pero nunca he tenido tiempo. Demasiadas preocupaciones, demasiado trabajo». Marion se volvió, sorprendida por aquella confesión. «Nunca es tarde para empezar», dijo.
Si quieres, puedo enseñarte algunas recetas sencillas pero efectivas. Hilda se lo pensó un momento y luego asintió. Me encantaría, dijo, y esas palabras sonaron como una propuesta de tregua. La puerta de la cocina se abrió y entró Ellery. Se detuvo en el umbral, mirando con sorpresa a su madre y a su esposa, que conversaban tranquilamente junto a la cocina. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Sí, hijo, respondió Hilda, levantándose de la silla. Marion y yo estábamos hablando del postre. Crema brûlée con lavanda, ¿te imaginas? No estoy segura de haberlo probado nunca. Ellery miró con desconfianza a su madre y a su esposa, sin entender lo que había sucedido durante su ausencia. Los invitados preguntan por la cumpleañera, dijo todavía desconcertado. Y todos esperan con impaciencia el postre. Por supuesto, dijo Hilda, arreglándose el peinado y ajustándose la blusa. No se puede hacer esperar a los invitados. Marion, querida, ¿podrías ayudar a servir el postre? Creo que a los invitados les encantará conocer a la persona que ha preparado una cena tan maravillosa. Marion se quedó paralizada con la cuchara en la mano, claramente sin esperar tal propuesta. Pero yo creía que no querías que los invitados lo supieran. He cambiado de opinión, dijo Hilda secas. Al fin y al cabo, es mi cumpleaños. Puedo permitirme cambiar de opinión, ¿no? Ellery miró a su madre como si no la reconociera, pero en sus ojos brillaba la esperanza. ¿Lo dices en serio, mamá? Totalmente, dijo Hilda dirigiéndose hacia la puerta. Vamos, no hagamos esperar a los invitados. Salió de la cocina, dejando a Ellery y Marion mirándose con asombro. ¿Qué ha pasado?, preguntó Ellery en un susurro. ¿Qué le has dicho? Nada especial, respondió Marion, aún sin acabar de creer en el cambio que se había producido. Solo hemos hablado. ¿De verdad? Quizá por primera vez en todos estos años. Ellery negó con la cabeza, tratando claramente de comprender la situación. Te ha invitado a salir con los invitados. A ti, a quien esta mañana no quería ni ver en el umbral de su casa. La gente cambia, Ellery, dijo Marion con suavidad. Incluso las más testarudas, como tu madre. O como yo, añadió con una leve sonrisa. ¿Y ahora qué?, preguntó él, aún con aire inseguro. Ahora serviremos el postre, dijo Marion mientras colocaba los moldes de crème brûlée en una bandeja. Y luego, ya veremos, paso a paso, ¿de acuerdo? Ellery asintió y se acercó para ayudarla con la bandeja. Sus manos se tocaron por un instante, y ese simple gesto significó más que cualquier palabra. Te quiero, dijo en voz baja, y yo estoy feliz de que estés aquí. Yo también, respondió Marion, y era verdad. A pesar de toda la tensión y el dolor de los últimos días, a pesar de los rencores y los malentendidos, estaba realmente feliz de estar allí, en aquella vieja casa, con aquellas personas complicadas pero importantes para ella. Salieron juntos de la cocina con bandejas de postres, listos para unirse a la celebración que había comenzado como una prueba, pero que tal vez terminaría como un nuevo comienzo. La limpieza después de la fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche. Los invitados se marcharon alrededor de las 11, dejando tras de sí montañas de platos sucios, aperitivos a medio comer y botellas de vino vacías. Marion, Ellery y Gale recogieron en silencio mientras Hilda, agotada por la celebración, descansaba en el salón. Ha sido un día extraño, comentó Gale, envolviendo los restos del postre en papel de aluminio. Por la mañana parecía que la fiesta estaba condenada al fracaso, y ha terminado inesperadamente bien. Marion asintió con la cabeza mientras guardaba las copas limpias en el armario. La velada había terminado de una forma que ella no habría podido imaginar. Después de su conversación en la cocina, Hilda la presentó a sus invitados como la talentosa chef que amablemente accedió a salvar nuestra cena. Los invitados recibieron a Marion con aplausos, y el anciano señor Jenkins incluso insistió en que se sentara a su lado y les contara los secretos de la preparación del cerdo con manzanas. ¿Qué le has dicho a mamá?, preguntó Gale, bajando la voz para que Hilda no la oyera desde el salón. Nunca la había visto cambiar de opinión tan rápido, especialmente sobre las personas. Solo hemos hablado, respondió Marion, sin entrar en detalles. La conversación con Hilda le parecía demasiado personal como para compartirla incluso con Gale. A veces,
Las personas solo necesitan escucharse unas a otras. Ellery, que estaba limpiando la mesa, miró a su esposa con atención. Después de la cena, intentó preguntarle sobre la conversación con su madre, pero Marion respondió con evasivas. Una parte de ella temía que la frágil tregua alcanzada en la cocina se rompiera si la discutían en detalle. Cuando se lavó el último plato y se guardó en su sitio, Gail anunció que se iba a la cama. «Me quedaré a dormir en casa de mi madre», explicó mientras se quitaba el delantal. «Mañana mi vuelo a Portland sale a las 2. Nosotros también nos iremos pronto», dijo Ellery, dejándose caer en una silla con un suspiro de cansancio. «En cuanto recupere el aliento». Marion asintió con la cabeza, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de ella. Había sido un día increíblemente largo y emotivo. Solo quería acostarse y dormir todo el día. La puerta de la cocina se abrió y apareció Helda. Se había puesto una bata y parecía mucho menos formal de lo habitual. «¿Aún no se han ido?», preguntó dirigiéndose a Ellery y Marion. «Ya es casi medianoche». «Justo nos íbamos, mamá», respondió Ellery levantándose. «Acabamos de terminar de limpiar». «No tenían por qué», dijo Helda sacudiendo la cabeza. «Podría haberlo hecho yo sola o haber contratado a alguien». «No nos importa», dijo Marion cortésmente. «Después de cocinar, limpiar es casi un ritual». Helda la miró con ligera sorpresa, como si la viera por primera vez. «Te has dejado los cuchillos», dijo señalando la bolsa que Marion había traído de la cafetería. «Y algunos ingredientes en la nevera». «Sí, los recogeré», dijo Marion dirigiéndose al frigorífico para recoger los alimentos que quedaban. «Puedes dejarlos», dijo Helda de repente. «Si quieres, por si acaso». Se detuvo, como si no se atreviera a terminar la frase. «¿Por si acaso?». Marion se quedó inmóvil con la puerta de la nevera abierta. «Si alguna vez te apetece cocinar algo aquí», concluyó Helda, evitando mirarla directamente. «Tengo una buena cocina, aunque es un poco antigua, y no me importa tener compañía, de vez en cuando». Marion cerró lentamente la nevera, reflexionando sobre lo que había oído. Era una invitación, torpe e insegura, pero una invitación al fin y al cabo. «Gracias», dijo, tratando de ocultar su sorpresa. «Lo pensaré». Helda asintió, claramente incómoda por su propia iniciativa. «Bueno, no te entretengo», dijo volviéndose hacia la puerta. «Ellery, no te olvides de lo que me prometiste, cambiar la bombilla del sótano». «Y... Marion», se detuvo un instante. «Gracias de nuevo. Por la cena». Con estas palabras, Helda salió de la cocina, dejando a Ellery y Marion en un silencio atónito. «Ha sido... extraño», dijo Ellery cuando los pasos de su madre se alejaron. «¿Te ha invitado a cenar?». «Eso parece». Marion aún no podía asimilar lo que había pasado. «Aunque no estoy segura de que sea una buena idea». «¿Por qué no?». Ellery se acercó a ella y la tomó de las manos. «Si han encontrado un punto en común, es maravilloso. ¿No es eso lo que hemos estado buscando todos estos años?». Marion suspiró, sin compartir su entusiasmo. «Ellery, una conversación no resuelve todos los problemas». «Sí, hoy hemos podido llegar a un acuerdo. Pero eso no significa que mañana todo vaya a volver a ser como antes. Tu madre no va a cambiar de la noche a la mañana, igual que yo». «Lo sé», asintió él. «Pero es un comienzo, ¿no? Es mejor que nada». Marion esbozó una débil sonrisa. Ellery siempre había sido optimista, siempre había creído en lo mejor. Eso la irritaba, y al mismo tiempo, era una de las razones por las que lo amaba. «Vamos a casa», dijo ella. «Estoy muerta de cansancio». El camino a casa transcurrió en silencio. Ellery conducía y Marion miraba por la ventana las calles nocturnas de Santa Rosa, tratando de asimilar los acontecimientos del día. Por la mañana apenas habían hablado con su marido, y ella estaba dispuesta a pasar el día sola, lamentándose por su matrimonio. Ahora volvían a casa después de reconciliarse no solo entre ellos, sino también con Helda, de la forma más inesperada. «¿En qué piensas?», preguntó Ellery, rompiendo el silencio. «En lo rápido que pueden cambiar las cosas», respondió Marion con sinceridad. «En un solo día». «A mejor, espero». Ella se volvió hacia él, estudiando su perfil a la luz de las farolas. «Todavía no lo sé», dijo ella, «pero sin duda a algo diferente». En casa, Marion se dio una ducha para quitarse el olor de la cocina y el cansancio del día. Al salir del baño, encontró a Ellery sentado en el borde de la cama con expresión pensativa.
Tengo que pedirte perdón, dijo él levantando la vista, por cómo me comporté con lo de la mantelería, por no ponerte de tu parte, por dejar que mamá impusiera sus condiciones. Marion se sentó a su lado, envuelta en un albornoz. Sí, lo debes, asintió ella. Me dolió, Ellery, saber que en un momento crítico no me elegiste a mí. Lo sé, se frotó la cara con las manos. Y no puedo justificarlo. Es solo que estoy confundido. Toda mi vida he estado entre dos fuegos. Mi madre y todos los demás. Primero mi padre, luego las chicas, ahora tú. Me he acostumbrado a ceder, a buscar compromisos, solo para que todos estén bien. Pero al final nadie está bien, especialmente yo. Marion escuchó sin interrumpir. Era el discurso más sincero que había escuchado de Larry en todo el tiempo que llevaban juntos. Te prometo que no volverá a pasar, continuó él, mirándola a los ojos. No dejaré que mi madre se entrometa en nuestra relación. No dejaré que nos diga quién puede asistir a los eventos familiares y quién no. Eres mi esposa, Marion. Tú eres mi familia, ante todo. Marion sintió un nudo en la garganta. Había esperado tanto tiempo esas palabras. Las necesitaba desesperadamente. Gracias, dijo en voz baja. Quiero creer en ti, Ellery. De verdad que quiero. Entonces créeme, dijo él tomándole las manos. Te lo demostraré, con el tiempo. Se acostaron, abrazándose con más fuerza de lo habitual, como si intentaran recuperar todas aquellas noches en las que habían dormido separados, divididos no solo por las sábanas, sino también por el rencor, las cosas que no se habían dicho y la incapacidad de comprenderse. Pasaron 2 semanas desde el cumpleaños de Hilda antes de que Marion se decidiera a aceptar su invitación. Llamó en uno de sus días libres, más nerviosa de lo que quería admitir. Señora Wilcox, soy Marion, dijo al oír la voz familiar al otro lado del teléfono. He pensado en su propuesta sobre cocinar. ¿Sí? En la voz de Hilda se percibía cautela, pero no hostilidad. He encontrado una receta de tarta de limón con merengue que quería probar, explicó Marion. Pensé que quizá le gustaría ayudarme. La pausa al otro lado de la línea se prolongó tanto que Marion empezó a temer que se hubiera cortado la comunicación. «Señora Wilcox, ¿está ahí?» «Sí», respondió finalmente Hilda. «Me ha sorprendido. Pensaba que se había olvidado de mi propuesta». «No, no me he olvidado», dijo Marion. «Es solo que no estaba segura de si seguía en pie». «Sigue en pie», confirmó Hilda. «¿Cuándo quiere venir?» Quedaron para el día siguiente. Marion llegó sobre las 2 de la tarde con una bolsa llena de limones frescos, miel y otros ingredientes. Hilda la recibió en la puerta, vestida con un sencillo vestido de casa, en lugar de sus habituales blusas y faldas estrictas. «Pasa», dijo, apartándose a un lado. «He preparado café, si quieres». La cocina estaba tal y como Marion la recordaba del día de la fiesta, solo que ahora, a la luz del día, parecía más luminosa y acogedora. Sobre la mesa había 2 tazas y un plato con galletas caseras. «¿Las has hecho tú?», preguntó Marion, señalando las galletas. «Sí», respondió Hilda con un ligero orgullo. «Es la receta de mi madre, galletas de avena con pasas. No son nada especial, pero a Ellery le encantaban cuando era niño. ¿Puedo probar una?» Marion cogió una galleta, todavía sintiéndose incómoda en la casa de su suegra. «Claro, para eso las he hecho», dijo Hilda mientras servía el café en las tazas. «Espero que te guste solo. Se me ha olvidado comprar leche». «Solo está bien», dijo Marion mientras probaba una galleta, y se sorprendía de lo buena que estaba, con un equilibrio perfecto entre el dulce y el canela. «Están muy buenos, señora Wilcox. Tiene usted talento». «Hilda», dijo inesperadamente su suegra. «Puedes llamarme Hilda. Señora Wilcox, suena como si estuvieras hablando con la directora de un colegio». Marion sonrió, agradeciendo el intento de acortar distancias. «Está bien. Hilda». El nombre sonaba extraño en su lengua, poco habitual. «Las galletas están realmente deliciosas». «Gracias», dijo Hilda, sentándose frente a ella y rodeando la taza con las manos. «Las horneaba todos los sábados cuando los niños eran pequeños. Era nuestra tradición, galletas y chocolate después de comer». Marion escuchaba, tratando de imaginar a Hilda como una madre joven que deleitaba a sus hijos con repostería casera. Esa imagen no encajaba en absoluto con la mujer severa y fría
que había conocido durante los últimos 3 años. Ellery decía que cocinabas muy bien, dijo Marion, pero nunca te he visto hacerlo. Porque dejé de hacerlo, respondió Helda con sencillez. Cuando los niños crecieron y se fueron de casa, me parecía absurdo cocinar solo para mí. Además, no tenía tiempo. Trabajaba todo el día en una compañía de seguros y llegaba a casa agotada. ¿Y ahora?, preguntó Marion. ¿Tienes tiempo? Sí, asintió Helda. Pero no siempre tengo ganas. Cocinar sola no es muy divertido. Había tanta tristeza oculta en esas palabras que Marion sintió una punzada de compasión. Durante todo ese tiempo, solo había visto en Helda a una suegra autoritaria y controladora, pero nunca se había parado a pensar en lo solitaria que podía ser su vida. Bueno, dijo ella terminando su café, hoy no cocinará sola. ¿Empezamos con el pastel? Durante las 2 horas siguientes, prepararon no solo un pastel de limón, sino también crema pastelera para acompañarlo y relleno para unas tartaletas que Helda había encontrado en sus provisiones. Mientras trabajaban juntas, descubrieron que se complementaban. Marion era más inventiva y experimental, mientras que Helda tenía la paciencia y la atención al detalle que a menudo le faltaban a su nuera. «Estás batiendo demasiado la masa», comentó Helda, observando el trabajo de Marion. «Así quedará dura. Hay que mover la batidora más suavemente. Así». Le mostró cómo, y Marion se sorprendió de lo natural que era su gesto, como si lo hubiera hecho miles de veces. «Lo haces muy bien», dijo Marion con sinceridad. «Podrías trabajar en una cafetería». Helda sonrió, pero en sus ojos se reflejó el placer por el cumplido. «¿A mi edad? No creo. Pero gracias por el halago». Cuando el pastel estuvo listo y se enfriaba sobre la mesa de la cocina, llenando la casa con aroma a limón y vainilla, Helda sacó un álbum de fotos del armario del salón. «Quiero enseñarte algo», dijo, abriendo el álbum por una de las primeras páginas. «Esta soy yo, más o menos a tu edad». Marion miró con interés la foto de una mujer joven con un vestido de falda amplia, de pie junto a la cocina con un cucharón en la mano. Sonreía ampliamente y con naturalidad a la cámara, y Marion reconoció con sorpresa en esa sonrisa los rasgos de su suegra. «Eras muy guapa», dijo mirando la foto. «Lo era», admitió Helda con un suspiro. «La juventud tiene sus ventajas. Y esta», pasó la página, «es nuestra primera foto familiar. Frank, yo y el pequeño Ellery». Marion miró con interés al joven que sostenía al bebé en brazos. Ellery nunca le había enseñado fotos de su padre. «Se parece a Ellery», comentó. «Sí», asintió Helda. «Los mismos ojos, la misma línea de la barbilla. A veces cuando miro a Ellery, veo a Frank tal y como era cuando nos conocimos, antes de que todo saliera mal». Marion quiso preguntar qué había salido mal, pero se contuvo. Era su primer día realmente tranquilo, y no quería estropearlo con recuerdos dolorosos. «Y aquí está Gail», dijo Helda, mostrando la siguiente foto, en la que aparecía una niña pequeña con trenzas oscuras sentada en un columpio. Siempre fue una traviesa, siempre tenía moratones y las rodillas peladas. Pasaron casi una hora hojeando el álbum y hablando del pasado, no solo el de Helda, sino también el de Marion, que contó su infancia en un pequeño pueblo de Oregón, sus padres, que ahora vivían en Florida, y su sueño de abrir algún día su propio restaurante. «Tienes que hacerlo», dijo Helda con inesperada seriedad. «Si tienes un sueño, debes luchar por él mientras tengas tiempo y fuerzas. Después puede que sea demasiado tarde». Había tanto pesar sincero en su voz que Marion comprendió que Helda estaba hablando de su propia experiencia, de los sueños que había pospuesto y que nunca había llegado a cumplir. «Quizá aún no sea demasiado tarde para usted», sugirió Marion con cautela. «Encontrar algo nuevo que te haga feliz». Helda la miró pensativa, como si estuviera sopesando la idea. «Quizá», dijo por fin. «¿Quién sabe?». Ese día, Marion se marchó de casa de su suegra con el corazón ligero y una extraña sensación de esperanza. Algo había cambiado entre ellas, no de forma dramática ni completa, pero lo suficiente como para insuflar nueva vida a su relación. Durante las semanas siguientes, Marion visitó a Helda con regularidad, normalmente los fines de semana. Cocinaban juntas, probaban nuevas recetas e intercambiaban secretos culinarios. Helda le enseñó a Marion a preparar un auténtico strudel de manzana,
una receta que le había transmitido su abuela, emigrada de Austria. Marion, por su parte, le enseñó a Elda a hacer tiramisú con mascarpone auténtico y raviolis rellenos de calabaza. Por supuesto, no todo fue color de rosa. A veces discutían sobre los métodos de preparación, la cantidad de especias o la temperatura del horno. Helda solía ser muy terca e insistía en las recetas tradicionales, mientras que Marion prefería experimentar. Pero estas discusiones rara vez se convertían en conflictos reales y solían terminar en un compromiso que satisfacía a ambas. Ellery observaba el desarrollo de su relación con sorpresa y alegría. Una noche, cuando volvían a casa después de cenar en casa de Helda, dijo: «Nunca pensé que te vería reír así. Es casi surrealista. No te acostumbres», le advirtió Marion en tono jocoso. «Todavía podemos discutir en cualquier momento». «Pero ya no tan en serio, ¿verdad?», preguntó Ellery con esperanza. «No tan en serio», asintió Marion. «Creo que por fin hemos empezado a entendernos. Al menos lo intentamos». Helda también estaba cambiando. Interfería menos en la vida de Ellery y Marion. Daba menos consejos no solicitados y preguntaba más en lugar de afirmar. Por supuesto, todavía podía ser brusca y directa, pero ahora detrás de esa brusquedad no se percibía malicia, sino simplemente un carácter forjado por años de lucha y soledad. Aproximadamente 4 meses después del cumpleaños de Helda, Marion se acercó a ella con una propuesta inesperada. «Creo que deberíamos organizar una noche de experimentos culinarios», dijo colocando los ingredientes para su próximo proyecto conjunto sobre la mesa. «Invitemos a Ellery y a Gail cuando venga a la ciudad, para que vean lo que hemos aprendido la una de la otra». Helda se quedó pensativa, removiendo el té en la taza. «¿Crees que les interesará?» «Estoy segura», asintió Marion. «Ellery siempre pregunta qué hacemos aquí cada semana, y Gail dijo por teléfono que envidia nuestros experimentos culinarios». «De acuerdo», aceptó Helda tras una pausa. «Pero yo elijo el plato principal». «Solo si yo elijo el postre», replicó Marion con una sonrisa. Acordaron organizar una cena familiar dentro de 2 semanas, cuando Gail viniera a Santa Rosa para pasar el fin de semana. Ellery estaba encantado con la idea, y Gail incluso pospuso una reunión con un cliente para poder llegar a tiempo a la cena. La mañana de la cena, Marion llegó a casa de Helda antes de lo habitual. Tenían pensado preparar roast beef con pudín de Yorkshire, elección de Helda, y soufflé de chocolate con salsa de frambuesa, elección de Marion. Decidieron acompañar la carne con gratinado de patatas y verduras a la parrilla. «¿Segura de que el soufflé no se va a desinflar?», preguntó Helda con recelo, observando cómo Marion batía las claras de huevo para el postre. «Nunca he sabido hacerlo bien. El secreto está en no abrir el horno mientras se hornea», explicó Marion, «y en mantener la temperatura adecuada. Si está demasiado caliente, se quema. Si está demasiado frío, no sube». «Suena complicado», comentó Helda mientras comprobaba el roast beef marinado. «No es más difícil que un pudín de Yorkshire perfecto», replicó Marion. «Todo en la cocina requiere práctica y atención al detalle». Trabajaron codo con codo, a veces intercambiando algunas frases, a veces en un cómodo silencio. Durante los meses que llevaban cocinando juntas, habían aprendido a moverse por la cocina sin estorbarse, a anticiparse a lo que necesitaba su compañera y a pasarle los utensilios necesarios antes de que se los pidiera. «Formamos un buen equipo», comentó Helda cuando terminaron los preparativos principales. «¿Quién lo hubiera dicho?» «Yo no, eso seguro», respondió Marion con sinceridad. «Si hace 6 meses alguien me hubiera dicho que estaríamos cocinando juntas y disfrutando, no lo habría creído». «Yo tampoco», sonrió Helda, y fue una sonrisa sincera, sin su habitual reserva. «Pero me alegro de haberme equivocado contigo». Marion levantó las cejas con sorpresa. «Eso casi parece una disculpa, Helda». «Casi», admitió ella. «Todavía estoy aprendiendo este arte». Se rieron, y en esa risa había más sinceridad y calidez que en cualquier disculpa formal. La cena resultó deliciosa. El roast beef estaba jugoso y aromático. El pudín de Yorkshire había subido a la perfección y el gratinado de patatas se deshacía en la boca, combinando la suavidad de la nata y el picante del queso. Pero el verdadero triunfo fue el soufflé de chocolate. Se elevó por encima de los moldes como pequeños volcanes y en su interior escondía un corazón de chocolate líquido
que se derramaba por el plato al pincharlo con la cuchara. «Increíble», suspiró Gail al probar el postre. «Es lo mejor que he comido en mi vida». «Es Marion», dijo Helda con un orgullo inesperado. «Tiene un talento especial para los postres. Me enseñó a batir las claras hasta conseguir la consistencia perfecta». «Y tu madre me enseñó a marinar bien la carne», añadió Marion. «Resulta que siempre lo hacía demasiado rápido». Ellery y Gail se miraron, sin poder creer lo que veían y oían. Ver a su madre y a Marion intercambiando cumplidos era casi surrealista. «¿Qué más habéis aprendido en estos meses?», preguntó Ellery mientras servía el vino en las copas. «Oh, muchas cosas», respondió Helda. «No solo en cocina». «Es verdad», asintió Marion. «Por ejemplo, he descubierto que tu madre soñaba con abrir su propia panadería cuando era joven». «¿En serio?», se sorprendió Gail. «Nunca nos lo habías contado, mamá». «Fue hace mucho tiempo», dijo Helda, dando un sorbo al vino. «Antes de conocer a tu padre. Incluso había ahorrado algo de dinero para alquilar un local. Pero luego, la vida tomó otro rumbo. Yo descubrí que, cuando Ellery era pequeño, una vez hizo un pastel con tierra y hojas e insistió en que todos lo probáramos», dijo Marion con una sonrisa. «¡Mamá!», exclamó Ellery, sonrojándose. «Prometiste que nunca contarías esa historia». «Prometí no contársela a tus novias», replicó Helda. «Marion no es tu novia, es tu esposa». Todos se rieron, y en esas risas no había tensión ni incomodidad, solo calidez y alegría sincera por estar juntos. Después de cenar, pasaron al salón con tazas de té y las sobras del postre. La conversación fluyó libremente, saltando de un tema a otro. Gail hablaba de su nuevo trabajo en una agencia de marketing. Ellery compartía sus planes para ampliar el taller mecánico, y Marion hablaba de nuevas recetas que le gustaría introducir en el menú de la cafetería. Helda escuchaba más de lo que hablaba, pero su rostro expresaba un interés sincero. Marion notó cómo había cambiado su suegra en los últimos meses. Parecía más joven, más viva, como si los años de soledad y amargura hubieran comenzado a retroceder, dando paso a una nueva etapa de la vida. «¿Sabéis en qué estaba pensando?», dijo Helda de repente, cuando la conversación se detuvo por un momento. «Quizá deberíamos convertir estas veladas culinarias en una tradición. Reunirnos una vez al mes para cocinar juntos. Toda la familia». «Una idea estupenda, mamá», respondió Gail inmediatamente. «Yo podría venir desde Portland. Y Marion y yo siempre estamos dispuestos», añadió Ellery, mirando a su esposa con aire interrogativo. «Por supuesto», asintió Marion. «Pero hay una condición». «¿Cuál?», preguntó Helda con recelo. «La próxima vez tienes que dejarme preparar esa salsa experimental para el filete que rechazaste la semana pasada», dijo Marion con una sonrisa. «Con café y vino tinto». «Ni hablar», respondió Helda con firmeza, pero con un brillo en los ojos. «El café en la salsa para la carne es un delito culinario». «No es así», replicó Marion. «Es cocina moderna». «Por eso no la reconozco», contraatacó Helda, y todos se echaron a reír de nuevo. Al observar su amistosa discusión, Ellery se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, se sentía completamente feliz, sin reservas. Las dos personas más importantes de su vida por fin habían encontrado un lenguaje común, y aunque su relación aún no era perfecta, iban por buen camino. Cuando llegó el momento de despedirse, Helda abrazó inesperadamente a Marion, no de forma formal, como en las anteriores reuniones familiares, sino con sinceridad, de verdad. «Gracias», dijo en voz baja, «por darme una oportunidad». «Igualmente», respondió Marion, devolviéndole el abrazo. De camino a casa, Ellery y Marion viajaron en un cómodo silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Ellery preguntó, «¿Alguna vez pensaste que todo acabaría así?» «Nunca», respondió Marion con sinceridad. «Si hace 6 meses me hubieran dicho que estaría deseando conocer a tu madre, no lo habría creído. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? A veces las mejores relaciones comienzan en los peores momentos», dijo pensativa. «El día que derramé el vino sobre el mantel, parecía el fin del mundo, pero resultó ser el principio». Ellery la tomó de la mano y le apretó los dedos con fuerza. «Un nuevo principio», dijo él, «para todos nosotros». Marion asintió con la cabeza mientras contemplaba las luces nocturnas de Santa Rosa.
pensaba en lo extraña que era la vida. A veces había que pasar por conflictos para encontrar la armonía, por malentendidos para llegar a la aceptación. Helda seguía siendo terca y Marion demasiado directa. Seguían discutiendo sobre recetas y métodos de cocina, pero ahora esas discusiones no eran batallas por el territorio, sino simplemente parte de su comunicación, a menudo incluso divertidas para ambas. No se convirtieron en mejores amigas y quizá nunca lo sean, pero aprendieron a respetar los límites de la otra, a valorar sus puntos fuertes y a aceptar sus debilidades. Encontraron una pasión común, la cocina, que se convirtió en un puente sobre el abismo de la desconfianza y los rencores. Y, lo más importante, comprendieron que ambas amaban al mismo hombre y que ese amor podía unirlas, en lugar de separarlas, si permitían que no fuera un campo de batalla, sino un territorio común en el que cada una tenía derecho a su lugar. En casa, Marion se fue directamente a la ducha para quitarse el cansancio del día. Al salir del baño, encontró a Ellery colocando unos papeles sobre la mesa de la cocina. ¿Qué es eso?, preguntó mientras se secaba el pelo con una toalla. ¿Recuerdas que le contaste a mamá tu sueño de abrir un restaurante? Ellery levantó la vista y sus ojos brillaban de emoción. He encontrado un local que está en venta, en la esquina de Maple y Oak Street. ¿Sabes? Antes era una tienda de antigüedades. Marion se acercó para mirar las fotos y los planos del local. Ellery comenzó con cautela. No podemos permitirnos eso. Ahora no. Quizás sí podamos, dijo él tendiéndole otra hoja de papel. Es una propuesta de mamá. Quiere invertir en tu restaurante. Mira, incluso ha elaborado un plan de negocio. Marion tomó el documento, sin dar crédito a sus ojos. Era un plan detallado para abrir un pequeño restaurante, con cálculos de gastos, beneficios previstos e incluso ideas para el menú. Al final estaba la firma de Helda y una nota. Mis sueños pueden hacerse realidad a través de los tuyos. Piénsalo. ¿Cuándo ha tenido tiempo de hacer esto?, se sorprendió Marion. Ni idea, respondió Ellery, sacudiendo la cabeza. Me dio el sobre cuando nos íbamos y me dijo que te lo diera en casa. Marion volvió a leer los documentos una y otra vez, consciente de la importancia de ese gesto. Helda no solo le ofrecía dinero, sino que creía en el sueño de Marion, creía en su capacidad y en su talento. Era más que una inversión, era una prueba de aceptación total. ¿Y qué opinas?, preguntó Ellery cuando el silencio se prolongó. Marion levantó la vista y él vio en sus ojos una mezcla de sorpresa, gratitud y determinación. Creo, dijo lentamente, que deberíamos llamar a tu madre por la mañana y discutir los detalles, y luego ver este local, juntos. Ellery sonrió y abrazó a su esposa, sintiendo cómo el calor se extendía por su corazón. 6 meses atrás temía perder a su madre o a su esposa, y ahora iban a trabajar juntos, a construir algo nuevo, basándose en el respeto y el apoyo mutuos. Algo había terminado el día del 70º cumpleaños de Helda Wilcox. Viejos rencores, miedos arraigados, intentos interminables de controlar y defenderse. Y algo había comenzado. Una nueva etapa en su relación, más madura, más profunda y sin duda más dulce. Como un postre perfectamente elaborado que solo sale bien cuando todos los ingredientes están en la proporción adecuada y en armonía entre sí.